Buenas noches y mucha atención. El presidente Juan Manuel Santos acaba de lanzarle uno de los más duros ataques al expresidente Álvaro Uribe ante las críticas que el hoy senador hizo al acuerdo para blindar jurídicamente lo pactado en Cuba. Miren lo que dijo el jefe de Estado. Hay quienes están desesperados porque se les va a acabar su oxígeno, que es el miedo, que es la guerra. Y han acudido a todo tipo de ataques, inclusive llamando a la resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño. Pues a esa resistencia civil le vamos a responder con una movilización social contundente a favor de la paz. 7 de la noche, 3 minutos. El país está encendido con la polémica que generó el llamado blindaje de los acuerdos de paz que se pacten en Cuba. Hoy todos los sectores han reaccionado para defender o para atacar lo que los negociadores de las FARC y el gobierno acordaron en las últimas horas. El presidente Santos respondió hace unos minutos a las críticas que ha hecho el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Vamos con Rubén Darío Bayona. Rubén, ¿qué dijo el primer mandatario? María Lucía, buenas noches. En un fuerte discurso, el presidente Juan Manuel Santos, ante miembros del Partido Liberal, defendió el proceso de paz a capa y espada de los opositores, de los críticos a lo que se negocia en La Habana. Lo primero que hizo fue responderle al uribismo que promueve la resistencia civil contra los acuerdos que se alcancen en Cuba. Ha dicho que la respuesta será una movilización social por la paz, pero además lanzó otras críticas contra el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Hay quienes están desesperados porque se les va a acabar su oxígeno, que es el miedo, que es la guerra. Y han acudido a todo tipo de ataques, inclusive llamando a la resistencia civil, esa misma que antes proponía Carlos Castaño. Pues a esa resistencia civil le vamos a responder con una movilización social contundente a favor de la paz. En mi gobierno ningún funcionario, ningún miembro de mi gabinete o está preso, o está acusado, o está prófugo. En mi gobierno nadie ha chuzado a la oposición, ni mucho menos a la Corte Suprema de Justicia. En mi gobierno nadie está preso por haber comprado la reelección. Y en mi gobierno la familia presidencial, y lo digo con orgullo, no tiene una sola tacha, ni mis hijos, ni mis hermanos. El presidente Juan Manuel Santos también aclaró lo acordado en las últimas horas entre el gobierno y las FARC para blindar los acuerdos a los que se lleguen en Cuba. Ha dicho que lo que esto significa es que las FARC se están sometiendo a la institucionalidad, a las leyes del país. Algunos dicen que le estamos dando categoría de jefe de Estado o de Estado a las FARC. Mentiras, nadie ha hecho eso ni piensa hacer eso. Es mentira que las FARC no se van a desarmar. Si el propio Consejo de Seguridad de forma unánime le dio un mandato al secretario general para que verifique y monitoree el desarme de las FARC, ¿cómo es que siguen diciendo que las FARC no se van a desarmar? Es mentira que vamos a acabar con la propiedad privada, con la inversión, con nuestro modelo económico. No, con la paz vendrá más inversión. El presidente Juan Manuel Santos también reiteró que lo acordado en Cuba será refrendado por los colombianos, que él no se ha bajado de ese bus. También ha señalado el presidente Juan Manuel Santos y le ha pedido a los miembros del Partido Liberal que es hora de promover el plebiscito porque hay que ganarlo de una manera abrumadora. Y finalmente ha dicho que espera que la firma del fin del conflicto sea pronto. Desde el centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Rubén, gracias. Durante una cumbre de líderes mundiales en Miami, el procurador Alejandro Ordóñez rechazó el blindaje jurídico de los acuerdos de paz. El funcionario, que había enviado una fuerte carta al presidente Santos, aseguró que la mesa de conversaciones está reformando la Constitución. El informe de nuestra corresponsal Ana María Mejía.
En la dura carta al presidente Santos, el procurador Alejandro Ordóñez aseguró que con el llamado blindaje a los acuerdos de paz de La Habana se está sometiendo al pueblo colombiano a la voluntad de las FARC y el gobierno. ¿Ello qué quiere decir? Que la Mesa de La Habana tiene poderes constituyentes. Se está modificando a espaldas del pueblo la Constitución colombiana. Aseguró además que tal y como quedaron las cosas, no es cierto que la última palabra la tengan los colombianos. Decir que la última palabra la tienen los ciudadanos, eso es mentira. ¿Por qué razón? Porque basta con el acuerdo para que ello tenga efectos directos. Van a poner a los ciudadanos a votar, pero no a decidir. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez descalificó el acuerdo que brinda el proceso e insistió en lo que ha denominado como resistencia civil. Y el gobierno de Colombia hace un acuerdo para que FARC no vaya un día a la cárcel y para que los elijan políticamente. ¿Cuál es nuestra reacción? Resistencia civil. Uribe y el procurador hablaron desde Miami durante una cumbre internacional de líderes políticos. Después de conocerse lo pactado en las últimas horas en La Habana sobre un acuerdo especial que proteja jurídicamente lo negociado, sectores políticos defendieron la fórmula. El blindaje jurídico de los acuerdos entre el gobierno y las FARC no se hará efectivo hasta que los colombianos aprueben lo pactado en La Habana, así lo advirtió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Ninguno de esos mecanismos entrará a funcionar si antes los colombianos no han salido a las urnas. Para las FARC, este acuerdo con el gobierno deja la firma de la paz más cerca que nunca. Que siendo nosotros una institución de palabra, a la luz de las normas internacionales y del derecho internacional humanitario, ya nos rige lo acordado, como nos regirá la firma del acuerdo final. Sectores políticos destacan que al darle categoría de acuerdo especial a lo pactado, esto le da seguridad jurídica en el tiempo a lo negociado. Que independientemente del presidente que esté, estos acuerdos se tienen que cumplir. Acuerdos especiales que se registrarán ante las autoridades internacionales para hacerlos fuertes, sólidos y dejar claro que se van a cumplir. Para sectores de la izquierda, el que las FARC hayan aceptado este acuerdo tiene una serie de implicaciones positivas para el proceso. En el fondo, esto va a conducir al desarme de las FARC. Y el desarme de las FARC es lo que el país necesita. Es un paso fundamental, estamos avanzando, es ya prácticamente la conclusión de los diálogos en La Habana, estamos a puertas ya casi de un acuerdo final. La próxima semana la Cámara de Representantes en séptimo debate iniciará la discusión del acto legislativo por la paz con el artículo transitorio que le da la categoría especial a los acuerdos. Parlamentarios que apoyan el proceso de paz advirtieron sobre la inconveniencia de darle seguridad jurídica a los diálogos de paz mediante un trámite en el Congreso. Aseguran que es ilegal porque se desconoce al pueblo, se le recortan las facultades a la Corte Constitucional y los congresistas solo cumplen la función de notarios. El presidente del Congreso lo defendió. El acto legislativo por la paz tiene que pasar por 8 debates en el Congreso, de los cuales ya se han cumplido 6. Y es aquí donde el gobierno quiere incluir el artículo que le da seguridad jurídica a los acuerdos de paz con las FARC. ¿Para qué? La guerrilla se estará preguntando, bueno, ¿y después de este gobierno nos respetarán los acuerdos? Y por ello pidieron ese blindaje. A esto la senadora Claudia López le llama un mico, porque se colgó a última hora y no se discutió desde el principio. Esto que están mandando redactado de La Habana es un mico tamaño orangután. Los congresistas no podrían modificarlo, solo aprobarlo o desaprobarlo. Algunos dirán, sustituyeron el Congreso, vamos a votar no. Otros dirán, desarrollaron el derecho fundamental a la paz, vamos a votar sí. Lo que se propone desde La Habana es que este texto se apruebe antes de que se convoque al plebiscito, donde los colombianos podrán apoyar o rechazar los acuerdos. Eso es inaceptable. Ni los ciudadanos son un hazmerreír, ni el Congreso es un notario, ni La Habana es una constituyente. Para que ese parágrafo entre a funcionar, se necesita una refrendación, porque el mismo acto legislativo lo pone como requisito la refrendación. Y la refrendación hasta ahora aprobada por el Congreso es un plebiscito. El acuerdo incluye la palabra único, que significa, según Claudia López, que la Corte solo podrá pronunciarse una vez. Después de ahí para adelante nadie tiene derecho ni a chistar, ni a preguntar, ni a demandar.
La discusión apenas comienza. Lo cierto es que la presentación de este parágrafo transitorio para blindar los acuerdos de paz de La Habana está como para alquilar balcón en el Congreso. Desde el norte de Bogotá, Marcela Ulloa, Noticias Caracol. Y acaba de terminar una crucial reunión del Consejo Gremial donde se discutieron los alcances de lo acordado con las FARC en La Habana. ¿Qué dijeron? Juan Armando Rojas. Lo que ha dicho el Consejo Gremial Nacional es que se declara en sesión permanente y acaba de terminar una reunión inusual en el Consejo Gremial Nacional aquí en el norte de Bogotá, donde los 21 gremios empresariales más poderosos del país analizaron con lupa los términos de los últimos acuerdos anunciados desde La Habana. Habló su vocero, el presidente de Asofondos y también del Consejo Gremial, Santiago Montenegro. Estamos estudiando con mucho cuidado, con mucha dedicación, con ayuda de expertos constitucionalistas. Tenemos ciertas inquietudes, ciertas preocupaciones y vamos a seguir con este estudio en los próximos días. Trascendió que los gremios más críticos frente al proceso de paz, como se sabe, de vieja data han sido Fedegan y Fenalco. Estas reuniones continuarán la semana entrante para después emitir un pronunciamiento unificado. Desde el norte de Bogotá, Juan Armando Rojas, Noticias Caracol.